estas oraciones. La historia resultó. La protagonista parece. Circe era. Les falta sentido, ¿no es cierto? Veamos ahora. La historia resultó entretenida. La protagonista parece bailarina. Circe era una hechicera poderosa. Tienen más sentido, ¿no es cierto? Existen verbos que por sí solos no le otorgan un sentido completo a la oración. Estos verbos se llaman copulativos y son ser, estar, parecer, semejar, yacer, resultar y permanecer. Dentro del análisis sintáctico, las palabras que le completan el sentido a estos verbos se llaman predicativo, subjetivo, obligatorio. El predicativo subjetivo obligatorio es un modificador del núcleo verbal que modifica también al núcleo del sujeto. Por eso es subjetivo. Es obligatorio cuando el verbo es copulativo, como los que vimos anteriormente. Los predicativos pueden ser sustantivos, adjetivos o construcciones sustantivas o adjetivas, pero nunca adverbios. De esa forma lo diferenciamos del circunstancial de modo, ya que la mayoría de los predicativos responden a la pregunta ¿cómo? Volvamos a los ejemplos. La historia resultó entretenida. Entretenida es un adjetivo. La protagonista parece bailarina. Bailarina es un sustantivo. Circe era una hechicera poderosa. Una hechicera poderosa es una construcción sustantiva. Como dijimos, estas clases de palabras, adjetivos, sustantivos o construcciones sustantivas o adjetivas, cuando acompañan a los verbos copulativos como resultó, parece y era, son predicativos subjetivos obligatorios. Veamos ahora cómo queda esto en un análisis de oración. Fíjense, la historia resultó entretenida. Ahí colocamos en entretenida, que en este caso es predicativo, colocamos debajo PSO, predicativo subjetivo obligatorio. ¿Cómo nos damos cuenta que no es un circunstancial de modo? ¿Por qué? Porque es un adjetivo y está modificando a resultó, como resultó entretenida, y está modificando a historia, porque concuerdan género y número. Lo mismo ocurre con bailarina y con una hechicera poderosa. En los tres casos modifica al verbo y al núcleo del sujeto. Así quedan analizados los ejemplos. Veamos estas oraciones. Esteban observa y Esteban observa atento. Las dos oraciones tienen sentido completo. La segunda tiene predicativo subjetivo, pero como el verbo no es copulativo, no es obligatorio y se señala así. PSO. Ahora observen estos dos ejemplos. Esteban observa atento y Esteban observa atentamente. En las dos oraciones nos dice cómo observa Esteban, pero en la primera oración es predicativo subjetivo obligatorio, porque es un adjetivo que está modificando al verbo y al núcleo del sujeto. Por eso concuerdan género y número. En la segunda es un circunstancial de modo, porque atentamente es un adverbio que modifica solo al verbo. Bien, espero que con todas estas ayudas puedan repasar para la evaluación y les vaya a todos súper bien.